El dolor comenzó como un susurro traicionero en el abdomen de Ariadna Cuenca Llorente. Era martes por la tarde y acababa de terminar su clase de literatura del siglo XIX en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid. Los estudiantes habían partido hacia sus casas, dejando tras de sí el eco de risas adolescentes y el característico aroma a tiza que impregnaba las aulas desde hacía décadas. A los 31 años, Ariadna había construido una vida que, sin ser perfecta, le proporcionaba la tranquilidad que tanto necesitaba. Su apartamento de 2 habitaciones en Malasaña, su rutina matutina de té Earl Grey mientras corregía exámenes y sus tardes de lectura en el Parque del Retiro habían tejido una red de seguridad emocional que la protegía de los fantasmas del pasado. Pero el dolor no respetaba rutinas establecidas. «Profesora Cuenca, ¿se encuentra bien?». La voz preocupada de Lucía Herrera, su compañera del Departamento de Humanidades, la trajo de vuelta al presente. Ariadna se había quedado inmóvil frente a la pizarra, una mano presionando su costado derecho con fuerza creciente. «Solo es un calambre», murmuró, aunque las gotas de sudor que perlaban su frente sugerían algo más serio. El mundo comenzó a girar lentamente, como si alguien hubiera inclinado el eje de la Tierra sin previo aviso. La siguiente hora transcurrió en una sucesión borrosa de sirenas, luces parpadeantes y voces urgentes. El Hospital Universitario La Paz se alzaba imponente en la noche madrileña, sus ventanas iluminadas como pequeños faros de esperanza para quienes llegaban buscando salvación. «Apendicitis aguda complicada», escuchó decir a alguien mientras la trasladaban en camilla por pasillos que olían a desinfectante y decisiones de vida o muerte. «Necesita cirugía inmediata». Las luces del quirófano la cegaron momentáneamente. La anestesia comenzó a hacer efecto, y lo último que recordó antes de sumergirse en la oscuridad fue la sensación extraña de estar entregando su vida a manos desconocidas. Despertó 8 horas después. El sol matutino se filtraba suavemente por las cortinas de la habitación privada, creando patrones dorados sobre las sábanas blancas. Su garganta estaba seca, su abdomen dolorido, pero curiosamente aliviado. Estaba viva. La cirugía había sido exitosa. «Buenos días, señorita Cuenca». La voz masculina, profunda y familiar, hizo que su corazón se detuviera por completo. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta, y el mundo que había reconstruido con tanto cuidado durante una década se desplomó en cuestión de segundos. Darío Mendieta Azcárate estaba allí, el hombre que había desaparecido de su vida sin explicación alguna, llevándose consigo no solo su corazón, sino también su capacidad de confiar plenamente en el amor. Ahora vestía una bata médica inmaculada, su cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás, y esos ojos verdes que una vez conoció mejor que los suyos propios la observaban con una mezcla de profesionalidad y algo más profundo que no supo identificar. «¿Cómo te sientes?», preguntó manteniendo una distancia prudente al pie de la cama. Su voz había madurado, adquiriendo matices que hablaban de años de responsabilidad y decisiones difíciles. Ariadna intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta como pájaros enjaulados. 10 años. 10 años desde que él había desaparecido una mañana de octubre sin siquiera una nota de despedida. 10 años construyendo murallas emocionales que ahora se tambaleaban peligrosamente. «Tú», finalmente logró susurrar, «tú me operaste». No era una pregunta, era una acusación, una súplica y una constatación dolorosa envuelta en 3 palabras que contenían una década de silencio. «Sí», respondió él simplemente. «Era una emergencia. El apendicitis había evolucionado hacia una peritonitis. Si hubiéramos esperado unas horas más». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos se atrevió a verbalizar. Darío Mendieta, cirujano general y CEO del grupo hospitalario, continuó como si estuviera presentándose a una desconocida, como si no hubiera pasado noches enteras susurrándole promesas al oído, como si no la hubiera conocido de maneras que trascendían lo físico y se adentraban en territorios del alma. Ariadna cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionar la compostura que había tardado años en construir. Cuando los abrió nuevamente, él seguía allí, real e imposible a la vez. ¿Por qué? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. No se refería a la operación, y ambos lo sabían.
Por primera vez desde que había entrado en la habitación, Darío pareció perder su máscara profesional. Sus ojos se ensombrecieron y por un momento Ariadna vislumbró al hombre que había amado con la intensidad de quien entrega el corazón por primera y última vez. «Ariadna», comenzó, pero ella alzó una mano deteniéndolo. «No», dijo con una firmeza que la sorprendió. «No tienes derecho. No después de todo este tiempo». Él asintió lentamente, aceptando el reproche como un hombre que ha aprendido a cargar con las consecuencias de sus decisiones. «Estarás aquí 3 días más para observación», dijo, retomando su tono médico. «Mi equipo se encargará de tu seguimiento. Yo me encargaré de que tengas todo lo que necesites». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin girarse hacia ella. «Me alegra que estés bien, Ariadna, más de lo que puedas imaginar». Y se fue, dejándola sola con el eco de una voz que había creído olvidada, y el inquietante descubrimiento de que algunos amores, por más que uno trate de enterrarlos, permanecen dormidos en lo más profundo del corazón, esperando el momento preciso para despertar. La noche en el hospital se extendía interminable para Ariadna. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Darío materializándose entre las sombras de su memoria. Las horas se arrastraban como heridas abiertas, y el suave pitido de los monitores médicos le recordaba constantemente que estaba viva gracias a las manos del hombre que había destruido su capacidad de amar sin reservas. A las 3 de la madrugada, una enfermera entró silenciosamente para revisar sus constantes vitales. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño perfecto y ojos bondadosos que habían visto demasiadas historias humanas. «¿No puede dormir, cariño?», preguntó Carmen Morales, según indicaba su placa identificativa. «Es difícil», murmuró Ariadna, girándose ligeramente para mirar por la ventana. Madrid dormía bajo un manto de luces amarillas que parpadeaban como estrellas terrestres. Carmen terminó de anotar los datos en su tablet y se sentó en la silla junto a la cama, algo que claramente iba contra el protocolo hospitalario. 30 años trabajando en este hospital», dijo en voz baja, «y he aprendido que las heridas del corazón duelen más que las del cuerpo. El doctor Mendieta, él no es como los demás médicos de por aquí». Ariadna sintió cómo se tensaba involuntariamente. «¿A qué se refiere? Es brillante, eso no se lo puede negar nadie, pero hay algo en sus ojos». Carmen pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si llevara una pena muy antigua. «Los demás médicos operan para salvar vidas. Él opera como si tratara de salvar su propia alma». La enfermera se incorporó y ajustó las sábanas con movimientos maternales. «Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, niña, él no ha sido el mismo desde que la vio ayer. He trabajado con él 5 años y nunca lo había visto tan vulnerable». Después de que Carmen se marchara, Ariadna permaneció despierta hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo de naranja. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente como campanadas persistentes. El desayuno llegó a las 8 en punto. Tostadas sin mantequilla, zumo de naranja y yogur natural. Hospital Food, pensó con ironía, recordando cómo Darío solía burlarse de la comida institucional cuando estudiaba medicina. Otra vida, otro tiempo, otra versión de ambos. Estaba intentando comer cuando escuchó voces en el pasillo. Una de ellas, inconfundiblemente, era la de él. «El postoperatorio ha evolucionado perfectamente, doctor Ruiz. No hay signos de infección y los niveles de dolor son manejables con analgésicos básicos». «Excelente trabajo, jefe. ¿Continuamos con el protocolo estándar?» «Sí, pero quiero que me informen de cualquier cambio, por mínimo que sea». Las voces se alejaron, pero Ariadna había captado algo en el tono de Darío que la inquietó. Una preocupación que iba más allá del interés médico profesional. Una hora después, cuando creía que había logrado cierta estabilidad emocional, él entró nuevamente en la habitación. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor, elegantemente vestido, cuyo porte autoritario llenaba el espacio antes incluso de que pronunciara palabra alguna. «Ariadna», dijo Darío, y ella notó la tensión contenida en su voz. «Me gustaría presentarte al doctor Esteban Ruiz, director médico del hospital». El doctor Ruiz se acercó con una sonrisa profesional que no llegaba completamente a sus ojos. «Señorita Cuenca, es un placer conocerla. El doctor Mendieta me ha informado sobre su caso. Una operación ejemplar, debo decir».
Hubo algo en la manera en que pronunció su caso que hizo que Ariadna sintiera una punzada de incomodidad, como si ella fuera más que una paciente, pero menos que una persona. Le hemos asignado la habitación VIP sin costo adicional, continuó el doctor Ruiz. Queremos asegurar su completa recuperación y discreción. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza sutil. Darío intervino rápidamente. Lo que el doctor Ruiz quiere decir es que valoramos la privacidad de todos nuestros pacientes. Pero Ariadna no era tonta. Durante años de trabajar en un instituto público, había aprendido a leer entre líneas las conversaciones cargadas de subtextos políticos. Sabía reconocer cuando alguien la veía como un problema potencial. ¿Discreción sobre qué exactamente?, preguntó mirando directamente al doctor Ruiz. El hombre mayor intercambió una mirada rápida con Darío. Simplemente queremos proteger tanto su privacidad como la reputación del hospital. Ya sabe cómo pueden ser los medios de comunicación cuando se trata de... Dudó un momento. Conexiones personales entre el personal médico y los pacientes. Ariadna sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La implicación era clara. Ella representaba un riesgo para la imagen pública de Darío. Entiendo, dijo fríamente. ¿Hay algo más que necesiten aclarar? El doctor Ruiz sonrió con alivio evidente. Creo que nos entendemos perfectamente. Que tenga una pronta recuperación, señorita Cuenca. Cuando se fueron, el silencio en la habitación se volvió denso como niebla matutina. Ariadna se quedó mirando la puerta cerrada, procesando lo que acababa de suceder. Darío había regresado a su vida por casualidad. La había salvado por obligación profesional, y ahora su presencia se consideraba una amenaza que debía ser manejada con discreción. La ironía era casi cómica. 10 años atrás, él había desaparecido sin explicaciones. Ahora los demás querían que fuera ella quien desapareciera silenciosamente. Tomó su teléfono de la mesilla de noche y marcó el número de su hermana Valeria. «Ari, ¿cómo te sientes?» «Mejor. Escúchame, Val. Necesito que vengas a buscarme mañana temprano». «¿Tan pronto? ¿Estás segura de que es recomendable?» Ariadna miró hacia la ventana, donde Madrid seguía con su rutina diaria, ajena al terremoto personal que se había desatado en su mundo. Completamente segura. «Es hora de irme a casa». Lo que no le dijo a su hermana era que, por primera vez en años, ya no estaba segura de dónde quedaba realmente su hogar. Darío Mendieta no había dormido en 36 horas. Después de la incómoda reunión con el doctor Ruiz, se había refugiado en su despacho del 15º piso, desde donde se divisaba todo Madrid como un mapa de posibilidades infinitas. Pero esa noche, la ciudad le parecía más bien un laberinto de callejones sin salida. Su oficina reflejaba la dualidad de su existencia. Diplomas médicos colgados junto a reconocimientos empresariales, libros de cirugía apilados sobre informes financieros y en el centro de todo, una foto familiar donde aparecía con sus padres en una graduación que ahora les sabía a cenizas. Tomó el teléfono interno y marcó la extensión de su asistente personal. «Miguel, necesito que canceles todas mis citas de mañana. Algo importante ha surgido». «Por supuesto, señor. ¿Debo reprogramarlas para la próxima semana?» Darío dudó. La próxima semana le parecía un concepto abstracto, como si el tiempo hubiera perdido su significado lineal desde que vio a Ariadna en esa camilla. «Ya te confirmaré. Gracias». Colgó y se dirigió hacia el ventanal. Las luces de la ciudad parpadeaban como recuerdos intermitentes, y por un momento se permitió regresar a ese octubre de hace 10 años que había marcado el antes y después de su existencia. La llamada de su padre había llegado justo cuando planeaba pedirle matrimonio a Ariadna. Tenía el anillo en el bolsillo, reservaciones en el restaurante donde se habían dado su primer beso y el corazón lleno de planes compartidos. «Hijo, necesitamos hablar, inmediatamente». Nicolás Mendieta Sánchez era un hombre que había construido un imperio médico desde cero y no toleraba que nada ni nadie se interpusiera en sus proyectos. Cuando Darío llegó a la mansión familiar en La Moraleja, encontró a su padre en el estudio, rodeado de documentos, y con esa expresión que conocía desde la infancia, la mirada de quien está a punto de mover las piezas del tablero sin consultar a los peones. «Esa muchacha tiene que desaparecer de tu vida. Hoy». No había sido una sugerencia. Había sido una orden respaldada por amenazas específicas y despiadadas. La quiebra de la pequeña academia de idiomas de la madre de Ariadna,
la suspensión de la beca de estudios de ella y algo peor, unas fotografías comprometedoras que habían sido tomadas sin su conocimiento durante un fin de semana en Toledo. «Si no terminas con esto voluntariamente», había dicho su padre con la frialdad de un negociador corporativo, «me encargaré de que ella misma se aleje de ti para proteger a su familia». Darío había luchado, había gritado, había suplicado, pero conocía a su padre lo suficiente como para saber que sus amenazas nunca eran vacías, y conocía a Ariadna lo suficiente como para saber que ella sacrificaría cualquier cosa por proteger a quienes amaba. Así que había elegido el silencio. Había desaparecido de la vida de ella como un fantasma, llevándose consigo no solo su amor, sino también la posibilidad de explicarle que su ausencia era la mayor prueba de amor que podía darle. Ahora, mirando las luces nocturnas de Madrid, se preguntaba si había tomado la decisión correcta o simplemente la más cobarde. Su teléfono móvil vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de número desconocido. «Doctor Mendieta, soy Valeria Cuenca, hermana de Ariadna. Necesito hablar con usted. Urgente. Café Central, Gran Vía, mañana 7 a.m. Darío sintió cómo se le aceleraba el pulso. Valeria siempre había sido la hermana protectora, la que había intentado consolarlo cuando Ariadna había caído en una depresión profunda después de su desaparición, la que había golpeado su puerta durante semanas, exigiendo explicaciones que él no podía dar. Ahora ella sabía dónde encontrarlo. Respondió escuetamente: «Estaré allí». El resto de la madrugada la pasó revisando el expediente médico de Ariadna, no porque fuera necesario profesionalmente, sino porque era la única conexión tangible que tenía con ella en ese momento. Cada anotación, cada síntoma registrado, cada medicamento prescrito era una manera de cuidarla a distancia, como había hecho durante 10 años sin que ella lo supiera. Porque lo que Ariadna no sabía era que Darío había estado presente en su vida de maneras invisibles, asegurándose de que la academia de su madre recibiera contratos lucrativos con empresas de su grupo hospitalario, de que ella obtuviera la plaza definitiva en el instituto, de que su seguro médico tuviera cobertura completa sin costo adicional. Había sido su ángel guardián anónimo y su mayor castigo a la vez. A las 6:30 de la mañana se dirigió hacia el Café Central. El local era uno de esos lugares emblemáticos de Madrid que habían sobrevivido a las modas y los cambios urbanísticos, manteniendo su esencia de punto de encuentro para conversaciones importantes. Valeria ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo. A los 28 años conservaba el parecido familiar con Ariadna, pero su expresión era más dura, más desconfiada. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta y vestía un traje de trabajo que sugería que había venido directamente desde su oficina de abogacía. «Darío», dijo cuando él se acercó. No había cortesía en su saludo, solo una evaluación fría. «Valeria, gracias por contactarme». Se sentó frente a ella, y por un momento ambos se midieron en silencio. Ella pidió un cortado, él un café solo. «Mi hermana quiere irse del hospital hoy», comenzó Valeria sin preámbulos. «Dice que ya se siente mejor y que prefiere recuperarse en casa. Médicamente sería recomendable que permanezca un día más en observación. No me hables como médico, Darío. Háblame como el hombre que destrozó a mi hermana hace 10 años». La acusación fue directa como un bisturí. Darío sintió cómo se le contraía el pecho. «¿Qué quieres saber, Valeria? Quiero saber si planeas hacerle daño otra vez. Porque si es así, prefiero que desaparezcas ahora, antes de que ella termine de enamorarse de ti de nuevo». Las palabras golpearon a Darío con la fuerza de una confesión inesperada. «Ella está enamorándose de mí de nuevo». Valeria sonrió amargamente. «Mi hermana nunca dejó de amarte, idiota. Y eso fue lo peor de todo». Ariadna regresó a su apartamento en Malasaña con la sensación de que había estado ausente durante años, no solo 3 días. Valeria la ayudó a instalarse en el sofá, rodeándola de cojines y mantas, como si fuera una pieza frágil que pudiera romperse con el más mínimo movimiento brusco. «¿Estás segura de que no necesitas que me quede esta noche?», preguntó su hermana por 5ª vez, mientras organizaba los medicamentos en la mesa de centro. «Val, trabajo con adolescentes de 16 años todos los días. Creo que puedo cuidarme sola una noche». Pero la verdad era que Ariadna no se sentía capaz de cuidar de nada en ese momento.
La conversación que había tenido con Valeria esa mañana, antes de salir del hospital, seguía resonando en su mente como un eco perturbador. Hablé con él, había dicho su hermana de pie junto a la ventana de la habitación hospitalaria. ¿Con quién? Con Darío. Esta mañana, muy temprano. Ariadna había sentido cómo el estómago se le contraía, no por el dolor postoperatorio, sino por algo mucho más profundo. Y me di cuenta de que hay cosas que no sabes, Ari, cosas importantes. Valeria se había acercado a la cama, con esa expresión que solía tener cuando estaba a punto de revelar algo que preferiría mantener en secreto. No desapareció porque no te amara, desapareció porque te amaba demasiado. Ahora, instalada en la comodidad de su hogar, Ariadna intentaba procesar esas palabras mientras observaba las fotografías que decoraban su salón. Había eliminado meticulosamente todas las imágenes de Darío años atrás, pero había conservado una, ambos en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, ella estudiando para sus oposiciones de profesora, él repasando anatomía para un examen de medicina. Los dos jóvenes, enamorados, convencidos de que el futuro les pertenecía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Pilar Vázquez, su compañera del instituto. «Ariadna, me acabo de enterar de lo que pasó. ¿Cómo estás?» «Mejor, gracias. Solo necesito unos días de reposo». «Por supuesto. No te preocupes por nada del trabajo, ya me encargo yo de tus clases». «Pero oye», Pilar bajó la voz, adoptando ese tono conspirador que usaba cuando tenía información jugosa. «¿Es verdad lo que dicen por ahí? ¿El qué? Que el mismísimo CEO del Hospital La Paz fue quien te operó. Darío Mendieta, ¿no? Está en todas las revistas de sociedad. Dicen que es soltero, millonario y guapísimo». Ariadna cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo exterior comenzaba a filtrarse en su burbuja de privacidad. «¿Quién dice eso, Pilar?» «Pues, ya sabes cómo son estas cosas. Alguien del hospital debió comentarlo y ya se ha extendido. Incluso hay fotos en internet». El corazón de Ariadna se aceleró peligrosamente. ¿Qué tipo de fotos? De él saliendo del hospital anoche, muy tarde, y esta mañana entrando a un café en Gran Vía. Los medios especulan sobre si tiene alguna relación especial contigo. Ya sabes cómo les gusta inventar historias de amor a los periodistas. Después de colgar, Ariadna buscó su nombre en Google, algo que no había hecho jamás. Los resultados la dejaron helada. Varios blogs de cotilleos y medios digitales habían publicado artículos con titulares sensacionalistas. «El soltero más codiciado de Madrid opera a misteriosa mujer», «Romance en quirófano», «La profesora que conquistó al CEO médico». Las fotografías eran borrosas pero reconocibles. Darío saliendo del hospital con expresión preocupada, Darío en el café con alguien que los medios no habían logrado identificar, pero que ella sabía que era Valeria. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «Señorita Cuenca, soy Rocío Martínez, del programa Madrid al Día de Telemadrid. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su relación con el doctor Mendieta». Colgó inmediatamente, pero el teléfono siguió sonando. Periodistas, curiosos, incluso algún compañero del instituto, decidió apagarlo. Esa tarde, mientras intentaba descansar, escuchó el timbre de su apartamento. A través de la mirilla, vio a un joven con cámara fotográfica esperando en el rellano. Después llegó otro, y otro más. Se había convertido en una noticia. A las 8 de la noche, cuando los periodistas finalmente se habían dispersado, volvió a sonar el timbre, esta vez con más insistencia. Ariadna se acercó a la puerta, temiendo encontrar más prensa, pero la voz que escuchó del otro lado la dejó paralizada. «Ariadna, soy yo, Darío. Por favor, abre. Necesitamos hablar». Permaneció inmóvil durante varios segundos, la mano sobre el pomo de la puerta, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. «Sé que estás ahí», continuó él, «y sé lo que está pasando con los medios. Vine a disculparme y a explicarte algunas cosas». Finalmente giró la llave y abrió la puerta. Darío estaba allí, vestido con ropa casual por primera vez desde que había vuelto a verlo. Vaqueros oscuros, camisa blanca y una chaqueta de cuero que le recordó dolorosamente al estudiante de medicina del que se había enamorado. «¿Puedo pasar?», preguntó suavemente. Ella se hizo a un lado, permitiéndole entrar en el espacio que había construido cuidadosamente para mantenerlo fuera. Darío recorrió el salón con la mirada, tomando nota de cada detalle, los libros apilados en cada superficie,
la manta tejida a mano sobre el sofá, las plantas que llenaban de vida cada rincón. Era exactamente como había imaginado que sería el hogar de Ariadna, cálido, inteligente, acogedor. Lamento mucho lo de los periodistas, comenzó girándose hacia ella. No tenía idea de que esto se haría público. ¿En serio? La voz de Ariadna sonó más fría de lo que pretendía. El CEO de uno de los grupos hospitalarios más importantes de España no sabía que su vida privada interesa a los medios. Darío encajó el golpe con una sonrisa triste. Tienes razón, debería haberlo previsto. Debería haber tomado precauciones para protegerte. No necesito tu protección, Darío. La necesitaba hace 10 años y no estuviste. Las palabras salieron con más dolor del que había planeado mostrar. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, separados por apenas 2 metros de distancia física y una década de preguntas sin respuesta. Tienes razón, dijo él finalmente. No estuve cuando me necesitabas, pero estaba protegiendo algo mucho más importante que mi propia felicidad. ¿Qué cosa? Darío la miró directamente a los ojos, y por primera vez en 10 años, Ariadna vio en ellos al hombre del que se había enamorado, vulnerable, honesto, completamente suyo. Te estaba protegiendo a ti. Te estaba protegiendo a ti. Las palabras de Darío quedaron suspendidas en el aire del pequeño salón como una confesión que había esperado 10 años para ser pronunciada. Ariadna lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de mentira, algún indicio de que esto era solo otra manipulación emocional. ¿Protegiéndome de qué?, preguntó manteniéndose de pie junto a la ventana, como si la distancia física pudiera protegerla del impacto de lo que estaba a punto de escuchar. Darío se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que ella recordaba de sus años universitarios. Cuando él hacía eso, significaba que estaba a punto de enfrentarse a algo que preferiría evitar, de mi familia, de mi padre, específicamente. Se acercó al sofá pero no se sentó, manteniendo esa distancia respetuosa que había caracterizado todos sus encuentros desde el hospital. ¿Recuerdas esa noche de octubre cuando cenamos en casa Lucio y te dije que tenía algo importante que contarte? Ariadna asintió lentamente. ¿Cómo olvidar esa noche? Había llevado su vestido azul marino, el que él siempre decía que hacía que sus ojos parecieran estrellas. Habían hablado de planes futuros, de la boda de su prima que sería el mes siguiente, de lo felices que eran. Iba a pedirte que te casaras conmigo, continuó Darío. Tenía el anillo en el bolsillo. Había hablado con tu madre la semana anterior para pedirle su bendición. El corazón de Ariadna se detuvo por completo. ¿Qué? Pero cuando llegué a casa esa noche, mi padre me estaba esperando, con documentos, fotografías y un ultimátum que no dejaba espacio para negociaciones. Darío se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la calle donde los periodistas habían estado apostados horas antes. Mi padre había investigado a toda tu familia, Ariadna. Conocía los problemas económicos de la Academia de Idiomas de tu madre. Sabía que dependías de la beca de estudios para terminar la carrera. Conocía cada detalle de vuestras vidas. ¿Y qué tenía eso que ver con nosotros? Para él, todo. Veía nuestro amor como una amenaza a sus planes empresariales. Estaba negociando la fusión con 2 grupos hospitalarios europeos y necesitaba que yo me casara con la hija de uno de sus socios alemanes, un matrimonio estratégico. Ariadna sintió cómo la rabia comenzaba a burbujear en su interior. ¿Y tú simplemente aceptaste? ¿Así de fácil? No fue fácil. La voz de Darío se alzó por primera vez, cargada de una emoción que había contenido durante una década. Luché, Ariadna, grité, amenacé con irme de casa, con renunciar a todo. Pero él tenía as bajo la manga que yo no esperaba. Se giró hacia ella, y por primera vez Ariadna vio lágrimas contenidas en sus ojos. Tenía fotografías nuestras, de esa vez que fuimos a Toledo, ¿recuerdas? Cuando nos quedamos en el hotel rural. El estómago de Ariadna se contrajo dolorosamente. Fotografías, íntimas, tomadas sin nuestro conocimiento desde algún lugar del hotel. Y no solo eso, tenía copias de todos tus ensayos universitarios, tus calificaciones, incluso grabaciones de conversaciones privadas que habíamos tenido. Dios mío. Me dijo que si no terminaba contigo inmediatamente, haría que las fotografías llegaran a todas las universidades donde habías solicitado hacer el doctorado. Arruinaría la reputación de tu madre cerrando la academia por irregularidades fiscales que él mismo se encargaría de crear.
Y lo peor de todo. Darío se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. ¿Qué más? Dijo que te haría llegar las fotografías a ti misma, con una nota anónima diciéndote que yo las había vendido a los medios por dinero, que nunca te había amado realmente, que todo había sido una apuesta para acostarme contigo. Ariadna se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. No podía permitir que pensaras eso de mí, continuó Darío. Prefería que me odiaras por cobarde a que me despreciaras creyendo que te había traicionado de esa manera. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de malentendidos y dolor innecesario. ¿Y la alemana?, preguntó Ariadna finalmente, con una voz apenas audible. Nunca me casé con ella, nunca me casé con nadie. Darío se acercó un paso. Cumplí con alejarme de ti, pero me negué a seguir adelante con sus planes matrimoniales. Pasé 3 años peleando legalmente por mi independencia económica, trabajando 18 horas al día para demostrar que podía triunfar sin su dinero. Y durante todos estos años, te vigilé desde la distancia. Me aseguré de que tu madre obtuviera contratos con empresas del grupo hospitalario, de que consiguieras la plaza definitiva en el instituto, de que nunca te faltara nada sin que supieras que venía de mí. Ariadna se dejó caer en el sofá, abrumada por la magnitud de la revelación. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Por qué no luchaste conmigo en lugar de por mí? Porque tenía 24 años y estaba aterrado, admitió Darío, sentándose finalmente en el extremo opuesto del sofá. Porque creí que protegerte era más importante que confiar en tu fortaleza. Me equivoqué, Ariadna. Me equivoqué terriblemente. Se miraron en silencio, separados por apenas 1 metro de distancia, pero conectados por una comprensión que había tardado 10 años en llegar. «¿Tu padre?», comenzó a preguntar ella. «Murió hace 2 años, infarto. Sus últimas palabras fueron para pedirme perdón por habernos separado. Dijo que había visto lo vacío que me volvía la vida sin ti y que se había dado cuenta de que el amor verdadero valía más que todos sus negocios juntos». Ariadna sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «¿Y por qué no viniste entonces? ¿Por qué no me buscaste cuando él murió?». Darío la miró con una ternura que la transportó inmediatamente a sus 20 años. Porque después de tanto tiempo, ya no sabía si merecía una segunda oportunidad. Había construido una vida sin mí, había sanado, seguido adelante. ¿Qué derecho tenía yo a aparecer y desordenar tu paz? ¿Mi paz? Ariadna rió entre lágrimas. ¿Crees que he estado en paz todos estos años? Darío, no he podido amar a nadie más. Cada hombre que intentó acercarse se topó con la sombra de alguien que desapareció sin explicaciones. Las palabras flotaron entre ellos como puentes que llevaban 1 década esperando ser construidos. Entonces, dijo él suavemente, ¿crees que todavía hay esperanza para nosotros? Ariadna lo miró fijamente, viendo en él al joven que había amado, pero también al hombre en que se había convertido, más maduro, marcado por el sufrimiento, pero esencialmente el mismo. «No lo sé», respondió honestamente, «pero por primera vez en 10 años quiero averiguarlo». Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de acercamiento y cautela. Darío había comenzado a visitarla cada tarde después de terminar sus consultas en el hospital, trayendo consigo libros que sabía que le gustarían, comida de lugares que recordaba que eran sus favoritos, y una paciencia infinita para reconstruir lo que una vez había sido natural entre ellos. Ariadna se encontraba en un territorio emocional desconocido. Por un lado, cada conversación con él le devolvía piezas de sí misma que había creído perdidas para siempre. Por otro, una parte de ella mantenía las defensas alzadas, recordándole constantemente que el dolor había sido real, independientemente de las razones que lo habían causado. «¿Cómo están las clases?», preguntó Darío esa tarde, mientras compartían una merienda en la pequeña terraza del apartamento. Habían desarrollado una rutina cómoda. Él llegaba sobre las 6, traía algo de comer y conversaban hasta que el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Malasaña. «Complicadas», admitió Ariadna, sirviéndose más té. «Los estudiantes han descubierto lo de los medios. Ayer uno de mis alumnos de 2º de bachillerato me preguntó si era verdad que estaba saliendo con un millonario». Darío hizo una mueca de disgusto. «Lamento mucho todo este circo mediático. He hablado con mi equipo de comunicación para que publiquen un comunicado
desmintiendo cualquier relación personal entre nosotros. ¿Eso es lo que somos?, preguntó Ariadna, sorprendiéndose por la punzada de dolor que sintió ante esa posibilidad. ¿Ninguna relación personal? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una mariposa que no sabía en qué flor posarse. No sé lo que somos, respondió Darío honestamente. Solo sé lo que me gustaría que fuéramos. Antes de que Ariadna pudiera responder, su teléfono sonó. Era Valeria. Ari, tenemos un problema. Mamá acaba de llamarme. Han ido periodistas a la academia preguntando por ti y por tu relación con Darío. Ariadna sintió cómo se le contraía el estómago. ¿Está bien? Físicamente sí, pero está muy alterada. Ya sabes cómo es con estas cosas. Dice que no quiere que tengas problemas por su culpa. Después de colgar, Ariadna se quedó mirando el teléfono con expresión preocupada. «Era sobre tu madre, ¿verdad?», preguntó Darío suavemente. Ella asintió. «La prensa la está acosando. Mi madre es una mujer muy reservada, Darío. Esto la va a destrozar». Sin pensarlo, Darío se acercó y tomó su mano. «Déjame arreglarlo». «¿Cómo? Conozco gente en los medios. Puedo hacer que paren, que respeten la privacidad de tu familia». Ariadna retiró su mano suavemente. «No quiero que uses tus influencias por mí. No quiero deber nada a nadie. No sería un favor, Ariadna. Sería lo correcto». «¿Cómo fue correcto desaparecer hace 10 años para protegerme?». La analogía fue como una bofetada. Darío se recostó en su silla, reconociendo el patrón. «Tienes razón. Estoy haciéndolo otra vez, ¿verdad? Decidiendo qué es mejor para ti sin consultarte». «Exacto». Se quedaron en silencio, pero esta vez no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que comenzaban a entender los patrones dañinos que necesitaban cambiar. «¿Qué quieres hacer entonces?», preguntó Darío. «Quiero que vayamos juntos a ver a mi madre, que le expliquemos la situación y que ella decida cómo quiere manejarla, sin secretos, sin protección paternalista, con honestidad». Darío sonrió por primera vez en días. «Me gusta esa idea». 2 horas después, estaban en el coche de Darío camino a Alcalá de Henares, donde Mercedes Cuenca dirigía su pequeña academia de idiomas desde hacía 20 años. El trayecto transcurrió en un silencio contemplativo, ambos perdidos en recuerdos de visitas anteriores a esa misma casa. La academia ocupaba la planta baja de un edificio histórico en el centro de la ciudad universitaria. Cuando llegaron, encontraron a Mercedes cerrando las persianas con expresión cansada. A los 58 años, conservaba la elegancia natural que había transmitido a sus hijas, pero sus ojos mostraban el desgaste de quien ha pasado el día lidiando con situaciones que escapan a su comprensión. «Mamá», dijo Ariadna, acercándose para abrazarla. Mercedes la recibió en sus brazos, pero su mirada se dirigió inmediatamente hacia Darío, que se había quedado a varios metros de distancia, respetando el momento entre madre e hija. «Darío», dijo finalmente, con una voz que no revelaba si su presencia era bienvenida o no. «Señora Cuenca, lamento mucho las molestias que está sufriendo por mi culpa». Mercedes lo estudió durante varios segundos antes de responder. «¿Podrías explicarme exactamente qué está pasando? Porque los periodistas me han contado una versión, mi hija Valeria me ha contado otra, y Ariadna ha estado muy evasiva al respecto». «Mamá», intervino Ariadna, «hay cosas del pasado que nunca te conté, sobre por qué Darío y yo terminamos. Entonces será mejor que entremos y me cuenten todo desde el principio». La academia estaba silenciosa, con esa atmósfera particular de los lugares educativos después del horario de clases. Mercedes los guió hasta su oficina personal, un espacio acogedor lleno de libros en varios idiomas y fotografías de estudiantes de diferentes promociones. Durante la siguiente hora, Ariadna y Darío se turnaron para contar la historia completa. Mercedes escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente pequeños gestos con la cabeza que indicaban comprensión o sorpresa. Cuando terminaron, se hizo un silencio denso. «Así que durante todos estos años», dijo Mercedes finalmente, dirigiéndose a Darío, «¿has estado asegurándote de que tuviéramos trabajo y estabilidad económica sin que lo supiéramos?» «Sí, señora». «¿Y crees que eso compensa el daño que le hiciste a mi hija al desaparecer sin explicaciones?» La pregunta fue directa, sin malicia, pero cargada de la autoridad de una madre que ha visto sufrir a su hija. «No», respondió Darío sin dudar, «no compensa nada. Solo era mi manera de seguir cuidándola desde la distancia.
inadecuada e insuficiente, pero era todo lo que podía hacer sin complicar más su vida. Mercedes asintió lentamente. ¿Y ahora qué quieren hacer? Ariadna y Darío se miraron. Era la primera vez que alguien se refería a ellos como una unidad, como un ustedes con planes compartidos. Queremos intentar reconstruir lo que una vez tuvimos, dijo Ariadna, pero hacerlo bien esta vez, con honestidad, comunicación y sin secretos. Incluso si eso significa enfrentar juntos las consecuencias mediáticas. Especialmente por eso, respondió Darío. Mercedes se recostó en su silla y por primera vez desde que habían llegado, sonrió. Entonces será mejor que nos preparemos para la tormenta, porque si conozco a los medios españoles, esto apenas está empezando. La tormenta mediática que Mercedes había predicho llegó exactamente una semana después, pero no desde la dirección que esperaban. Ariadna estaba en el instituto, terminando su última clase del día sobre la generación del 98, cuando Pilar irrumpió en el aula con expresión alarmada. «Ari, necesitas ver esto. Ya». Los estudiantes se dispersaron rápidamente, captando la tensión en el ambiente. Pilar cerró la puerta tras el último alumno y le mostró su móvil. En la pantalla, un programa de televisión vespertino mostraba una fotografía de Darío junto a una mujer rubia, elegantemente vestida, entrando juntos a un restaurante exclusivo de Madrid. El titular rezaba: «El CEO médico tiene novia secreta». «¿Quién es Cristina Hoffmann?» «Fue anoche», murmuró Pilar. Según el programa, es una empresaria alemana del sector farmacéutico y, al parecer, se conocen desde hace años. Ariadna sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. No por celos, se dijo a sí misma, sino por la familiar sensación de estar siendo excluida de información importante. «Dame el teléfono», pidió marcando el número de Darío. Saltó directamente al buzón de voz. Intentó 2 veces más con el mismo resultado. Finalmente, llamó al hospital. «Hospital La Paz, ¿en qué puedo ayudarla?» «Necesito hablar con el doctor Mendieta, es urgente». «Lo siento, pero el doctor está en una reunión importante y ha dejado instrucciones de no ser molestado». Ariadna colgó, sintiendo una mezcla explosiva de frustración y déjà vu. Esa tarde, en lugar de ir directamente a casa, se dirigió al hospital. Conocía los horarios de Darío lo suficientemente bien como para saber que estaría terminando sus consultas sobre las 7. Lo encontró saliendo del ascensor principal, acompañado por la misma mujer rubia de las fotografías. Era más alta de lo que parecía en las imágenes, con una elegancia natural que hablaba de dinero y educación exclusiva. Conversaban en alemán, con la familiaridad de quienes comparten códigos y referencias comunes. Darío la vio antes de que ella pudiera decidir si acercarse o huir. «Ariadna», dijo, y algo en su tono le confirmó que había estado evitando este encuentro. Se acercó con la mujer rubia a su lado, quien la observaba con curiosidad educada pero evidente. «Cristina, te presento a Ariadna Cuenca». «Ariadna, ella es Cristina Hoffmann». «Un placer», dijo Cristina en español, con apenas un ligero acento. «Darío me ha hablado mucho de usted». «¿En serio?» Ariadna miró a Darío con una expresión que él conocía bien, la que significaba que tendría que dar explicaciones muy convincentes muy pronto. «Cristina y yo tenemos que terminar de revisar unos contratos», dijo Darío. «¿Podríamos hablar después?» «Por supuesto». No quisiera interrumpir negocios importantes. La ironía en su voz era evidente para todos. «Ariadna...» «Está bien, Darío. Hablamos luego». Se dio la vuelta y salió del hospital, sintiendo la mirada de ambos clavada en su espalda. Una vez fuera, se permitió respirar profundamente. No estaba celosa, se repitió. Estaba molesta por la falta de comunicación. Otra vez. Su teléfono sonó 1 hora después, cuando ya estaba en casa. «¿Puedo subir?» La voz de Darío sonaba cansada. «¿Vienes solo?» «Sí». Le abrió, y cuando él entró, notó inmediatamente que llevaba la misma expresión que había tenido 10 años atrás, cuando intentaba explicar algo complicado. «Antes de que digas nada», comenzó Ariadna, «quiero que sepas que no estoy celosa. Estoy molesta porque, otra vez, me he enterado de cosas importantes de tu vida por los medios de comunicación». Darío se sentó en el sofá, pasándose las manos por la cara. «Tienes razón, debería haberte contado sobre Cristina». «¿Quién es ella exactamente?» «Es la hija de Heinrich Hoffmann, el magnate farmacéutico alemán con quien mi padre quería que me casara hace 10 años». Ariadna sintió cómo se le helaba la sangre.
¿La mujer con la que se suponía que debías casarte en lugar de conmigo? Sí. ¿Y qué hace aquí, Darío? Su padre murió el mes pasado. Cristina heredó el imperio farmacéutico y quiere fusionar algunas operaciones con nuestro grupo hospitalario. Es una oportunidad de negocio extraordinaria. ¿Solo negocios? Darío la miró directamente a los ojos. Ariadna, Cristina y yo nunca tuvimos una relación romántica, ni entonces ni ahora. Siempre supimos que éramos peones en los planes de nuestros padres. Ella se casó con un conde italiano hace 5 años y se divorció el año pasado. Ambos sabíamos que el matrimonio arreglado era una farsa empresarial. ¿Y por qué no me dijiste que estaba en Madrid? Porque Darío dudó, y esa vacilación fue como una alarma para Ariadna. ¿Por qué, Darío? Porque ella me hizo una propuesta, y quería estar seguro de mi respuesta antes de hablarlo contigo. El silencio que siguió fue tenso. ¿Qué tipo de propuesta? Un matrimonio de conveniencia, fusionar nuestros imperios empresariales, mantener nuestras vidas privadas por separado, pero presentar un frente unido para los negocios internacionales. Ariadna sintió como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno de la habitación. ¿Y cuál fue tu respuesta? Le dije que no. ¿Cuándo? Esta tarde, justo antes de que te viéramos en el hospital. ¿Y por qué dudaste en contármelo? Darío se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las luces nocturnas de Malasaña. Porque por un momento, muy brevemente, consideré la posibilidad. Las palabras golpearon a Ariadna como una bofetada física. ¿Consideraste casarte con ella? Consideré la seguridad que nos daría, a ti, a mí, a nuestras familias. Un matrimonio sin amor pero con todos los beneficios económicos y sociales. Y tú podrías seguir con tu vida sin tener que lidiar con la presión mediática de estar conmigo. Otra vez, Darío. Otra vez decidiendo que es mejor para mí sin consultarme. Él se giró hacia ella. No. Esta vez fue diferente. Esta vez me di cuenta, mientras Cristina hablaba, de que una vida sin amor no era una vida que valiera la pena vivir. Me di cuenta de que prefiero enfrentar cualquier dificultad contigo a tener todas las facilidades sin ti. Ariadna lo miró fijamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Y qué le dijiste exactamente? Le dije que estaba enamorado de la misma mujer desde hace 10 años y que no había cantidad de dinero o estabilidad empresarial que valiera la pena si significaba renunciar a la posibilidad de ser feliz con ella. Por primera vez desde que había entrado, Darío se acercó físicamente a Ariadna. Le dije que había cometido el error de elegir la seguridad sobre el amor una vez en mi vida y que no iba a repetir el mismo error. ¿Y ella qué respondió? Que era un idiota romántico, pero que me respetaba por ello. Ariadna sintió cómo la tensión comenzaba a abandonar sus hombros. ¿Sabes lo que me molesta más de todo esto? ¿Qué? Que sigues sin confiar completamente en mí. Sigues creyendo que necesito ser protegida de las decisiones difíciles. Darío asintió lentamente. Tienes razón, y voy a trabajar en cambiarlo. Pero necesito que seas paciente conmigo, Ariadna. 10 años de patrones de comportamiento no se cambian de la noche a la mañana. Ella se acercó un paso más, reduciendo la distancia entre ellos. ¿Y qué pasa ahora con Cristina? Vuelve a Berlín mañana, con un acuerdo comercial muy favorable para ambas empresas, pero sin planes matrimoniales de ningún tipo. ¿Y nosotros? Darío extendió su mano hacia ella, una invitación más que una demanda. Nosotros seguimos escribiendo nuestra propia historia, con honestidad, comunicación y sin más secretos. Ariadna tomó su mano, sintiendo la calidez familiar de sus dedos entrelazados. Sin más secretos, acordó. 3 semanas después del encuentro con Cristina, Ariadna y Darío habían desarrollado una rutina que los tranquilizaba a ambos. Se veían casi todos los días, compartían comidas, daban largos paseos por el retiro y lentamente, muy lentamente, volvían a conocerse como los adultos en los que se habían convertido. Pero la vida, como había aprendido Ariadna a lo largo de los años, tenía la peculiar costumbre de interrumpir la tranquilidad justo cuando uno comenzaba a confiar en ella. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras preparaba sus clases para el día. «Señorita Cuenca, soy Eduardo Santander del periódico El Confidencial. Me gustaría hablar con usted sobre su relación con el doctor Mendieta y ciertas irregularidades financieras que hemos descubierto». Ariadna sintió cómo se le erizaba la piel. ¿De qué está hablando? Tenemos documentos que sugieren que durante los últimos años, empresas vinculadas al grupo hospitalario del doctor Mendieta
han estado proporcionando contratos irregularmente favorables a la Academia de Idiomas de su madre. También hay transferencias bancarias a su nombre que no parecen corresponder con servicios prestados. El mundo se tambaleó ligeramente bajo los pies de Ariadna. No sé de qué me está hablando. ¿Podríamos vernos para discutir esto? Creemos que usted es una víctima en esta situación, pero necesitamos su versión de los hechos antes de publicar el artículo. No voy a reunirme con usted, y no voy a hacer comentarios. Colgó con manos temblorosas, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Era otro periodista, luego otro, y otro más. Llamó a Darío. Los periodistas saben lo del dinero, le dijo sin preámbulos en cuanto él descolgó. ¿Qué? Saben que tu empresa le ha estado dando contratos a mi madre. Saben de las transferencias. Van a publicarlo, Darío. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Darío, voy para allá. No hables con nadie hasta que llegue. No, no vengas aquí. Si te ven en mi apartamento ahora van a asumir que estamos coordinando nuestras versiones. Entonces, ¿dónde nos vemos? Ariadna pensó rápidamente. En el hospital, en tu oficina. Es el único lugar donde tiene sentido que estemos juntos. Una hora después, estaba sentada frente al escritorio de Darío en el 15º piso del hospital, mirando por la ventana hacia la ciudad que de repente le parecía llena de ojos vigilantes. ¿Cómo lo averiguaron?, preguntó sin girarse hacia él. Probablemente alguien del departamento de contabilidad, o tal vez un empleado descontento. No importa cómo, Ariadna. Lo importante es cómo vamos a manejarlo. Ella se giró hacia él, y Darío se sorprendió por la furia contenida en sus ojos. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿En serio? Sí, juntos. No hay nada que manejar, Darío. Todo es verdad. Durante años me has estado dando dinero sin que yo lo supiera. Mi madre ha estado recibiendo contratos porque tú los organizabas. Soy exactamente lo que van a decir que soy. Una mujer mantenida que ni siquiera sabía que estaba siendo mantenida. No es así. No. Ariadna se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre la superficie de madera. Mi madre mereció todos esos contratos por sus propios méritos. Darío dudó una fracción de segundo, pero fue suficiente. Eran contratos legítimos. Responde a mi pregunta. ¿Los mereció por sus propios méritos? Tu madre es una excelente profesora de idiomas. ¡Darío! ¡No! La palabra salió como una explosión. No todos. Algunos sí, muchos no. Quería asegurarme de que estuvieras bien, de que no te faltara nada. Ariadna se alejó del escritorio como si la hubieran quemado. Dios mío. Ariadna, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que durante todos estos años he estado viviendo una mentira? ¿Que cada logro de mi madre, cada momento de estabilidad financiera que tuvimos, fue porque tú moviste hilos desde las sombras? No fue así. Tu trabajo, tus logros, tu plaza en el instituto, eso lo conseguiste tú sola. ¿Estás seguro, completamente seguro? El silencio de Darío fue más elocuente que cualquier respuesta. «Oh, Dios mío», murmuró Ariadna, llevándose las manos a la cara. «¿La plaza también?» El proceso de selección fue completamente limpio, pero puede que alguien de recursos humanos del Ministerio de Educación haya recibido una recomendación sobre ti. ¿Una recomendación de quién? De mí, indirectamente. Ariadna se dejó caer en la silla frente al escritorio, sintiendo como si acabara de descubrir que toda su vida adulta había sido una ilusión cuidadosamente construida. ¿Sabes lo que es más humillante de todo esto?, dijo finalmente, con una voz extrañamente calmada. ¿Qué? Que realmente creí que había superado lo que pasó entre nosotros. Creí que había construido mi propia vida, independiente y fuerte. Resulta que nunca me dejaste hacerlo. Ariadna, no. Se levantó dirigiéndose hacia la puerta. No digas nada más. Has arruinado mis logros, has comprometido la reputación de mi madre y lo peor de todo, me has quitado la dignidad de haberlo conseguido por mí misma. Era porque te amo. Las palabras la detuvieron en seco. Era la primera vez que cualquiera de los dos pronunciaba esa palabra desde su reencuentro. Se giró lentamente hacia él. ¿Me amas? Sí. ¿Y crees que esto es amor? Controlar mi vida desde las sombras, asegurarme el éxito sin que lo sepa, protegerme de fracasos que tal vez necesitaba enfrentar. Quería que fueras feliz. Pero no me preguntaste qué me haría feliz. Igual que hace 10 años, decidiste por mí, y ahora resulta que toda mi vida adulta ha sido el resultado de tus decisiones.
no de las mías. Ariadna abrió la puerta de la oficina, pero se detuvo antes de salir. ¿Sabes lo que me da más miedo, Darío? Que incluso sabiendo todo esto, una parte de mí sigue amándote, y eso me aterra, porque significa que soy capaz de amar a alguien que no confía en mí lo suficiente como para dejarme vivir mi propia vida. Ariadna, por favor, necesito tiempo, necesito espacio, y necesito averiguar quién soy realmente cuando no estás moviendo las cuerdas desde las sombras. Salió de la oficina, dejando a Darío solo con el peso de una década de decisiones bien intencionadas que habían resultado devastadoras. Esa tarde, los artículos salieron en 3 medios diferentes. Los titulares eran brutales: el escándalo del CEO médico, dinero, influencias y amor, la profesora beneficiada, víctima o cómplice, cuando el poder compra el amor. Ariadna los leyó todos desde su apartamento, con las persianas bajadas y el teléfono desconectado. Cada párrafo era como una puñalada a su dignidad profesional y personal, pero lo que más le dolía no eran los artículos, era darse cuenta de que, por segunda vez en su vida, Darío Mendieta había conseguido que se sintiera como si no tuviera control sobre su propia existencia, y esta vez él había tenido 10 años para perfeccionar el arte de amarla sin respetarla. 3 semanas pasaron en un silencio ensordecedor. Ariadna había tomado una baja temporal en el instituto, oficialmente por estrés, extraoficialmente para evitar las miradas curiosas de compañeros y estudiantes. Los pasillos de su centro se habían convertido en un campo minado de susurros y especulaciones que no tenía fuerzas para enfrentar. Se había refugiado en la casa familiar de Alcalá de Henares, donde Mercedes había cerrado temporalmente la academia después de que varios padres retiraran a sus hijos por las dudosas asociaciones de la familia Cuenca. ¿Vas a quedarte aquí escondida para siempre?, preguntó Valeria una mañana, encontrando a su hermana en el jardín trasero, leyendo el mismo libro que llevaba 2 semanas sin avanzar. No me estoy escondiendo, estoy reflexionando. Mentira, te estás castigando. Ariadna cerró el libro con más fuerza de la necesaria. Se supone que debo estar celebrando. Mi carrera está arruinada, la reputación de mamá está por los suelos, y acabé de descubrir que mi vida entera ha sido una mentira bien intencionada. Tu vida no es una mentira, Ari. Los sentimientos que has tenido, las decisiones que has tomado, los estudiantes a los que has ayudado, las amistades que has construido, eso es real. Eso lo hiciste tú. Valeria se sentó en la silla de jardín junto a ella. ¿Sabes lo que creo que te da más miedo? Ilumíname. No es que Darío haya movido hilos, es que incluso sabiendo todo esto, sigues amándolo. Ariadna sintió cómo se le contraía el pecho. Eso me convierte en una idiota. No, eso te convierte en humana. El amor no siempre es conveniente, hermanita. A veces amas a personas que toman decisiones terribles por las razones correctas. Esa tarde Mercedes se acercó con 2 tazas de té y una expresión determinada que Ariadna conocía bien. Tenemos que hablar. Si es sobre Darío, es sobre ti y sobre lo que vas a hacer con tu vida. Mercedes se sentó frente a su hija, con esa postura que adoptaba cuando estaba a punto de impartir una de sus lecciones de vida. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que tu padre era el hombre con el que quería casarme? Ariadna negó con la cabeza. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, y Mercedes rara vez hablaba de él en términos románticos. Cuando se equivocó, gravemente. Había tomado una decisión importante sobre nuestro futuro sin consultarme. Creía que me estaba protegiendo, pero en realidad me estaba tratando como si fuera una niña incapaz de manejar la realidad. ¿Y qué hiciste? Me fui de casa por 2 meses. Me quedé con tu tía Rosa en Sevilla. Ariadna se sorprendió. Nunca había escuchado esta historia. ¿Por qué volviste? Porque él vino a buscarme. No con flores ni promesas románticas, sino con un plan concreto sobre cómo cambiar la dinámica de nuestra relación. Me pidió que le enseñara a confiar en mi fortaleza en lugar de protegerme de ella. Mercedes tomó las manos de su hija. El problema no es si Darío te ama o no, cariño. El problema es si él está dispuesto a aprender a amarte de la manera correcta. Y si tú estás dispuesta a darle esa oportunidad. Y si vuelve a hacerme daño, entonces te irás. Pero esta vez lo harás sabiendo que intentaste construir algo real con alguien que valía la pena intentarlo. Esa noche, Ariadna no pudo dormir. Se quedó en el jardín hasta muy tarde, mirando las estrellas y pensando en las palabras de su madre.
A las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Escribió una carta. No un mensaje de texto, ni un email, sino una carta a mano, en papel real, como las que solían escribirse cuando tenían 20 años. Darío, han pasado 3 semanas desde nuestra última conversación, y he necesitado cada día de este tiempo para procesar lo que descubrimos. No voy a mentirte, estoy furiosa, estoy herida, estoy confundida, pero por encima de todo, estoy cansada de que otras personas tomen decisiones sobre mi vida, incluso cuando esas decisiones vienen del amor. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser, y he llegado a algunas conclusiones. Primera, no puedo culparte por amarme a tu manera durante todos estos años. Fue una manera equivocada, paternalista y condescendiente, pero venía de un lugar real. Segunda, tampoco puedo culparme por no haberme dado cuenta. Confiaba en ti, y el amor debe incluir confianza. Tercera, si vamos a intentar esto otra vez, tiene que ser diferente, completamente diferente. No quiero que me protejas de la vida, Darío. Quiero que la vivas conmigo, con todas sus dificultades, sus fracasos y sus incertidumbres. No quiero ser tu proyecto de caridad o tu obra de arte perfecta. Quiero ser tu compañera, tu igual, alguien en quien confías lo suficiente como para dejar que tome sus propias decisiones, aunque te parezcan equivocadas. Y necesito que entiendas que mi perdón no es un regalo que te doy. Es algo que construimos juntos, día a día, decisión a decisión. Si estás dispuesto a intentar un tipo diferente de amor, uno basado en el respeto mutuo en lugar del control protector, entonces quizás tengamos algo de lo que hablar. Pero si no puedes cambiar, si no puedes confiar en mi fuerza, entonces es mejor que terminemos esto definitivamente. Porque no puedo pasar el resto de mi vida amando a alguien que no me ve como su igual. La decisión es tuya, Darío. Pero esta vez, sea cual sea tu decisión, voy a estar preparada para las consecuencias. Con amor todavía, y esperanza cautelosa, Ariadna. A la mañana siguiente, le pidió a Valeria que entregara la carta personalmente en el hospital. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó su hermana antes de salir. No, respondió Ariadna honestamente, pero creo que es lo correcto. Darío recibió la carta a las 11 de la mañana, la leyó 3 veces en su oficina, luego salió del hospital sin avisar a nadie. Esa tarde, Ariadna escuchó el timbre de la casa. Era él, pero no el CEO impecablemente vestido que había vuelto a su vida. Era el hombre de vaqueros y camisa arrugada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y una expresión que había perdido toda pretensión de control. «He renunciado», dijo sin preámbulos cuando ella abrió la puerta. «¿Qué?» «Al cargo de CEO, esta mañana. Le dije al consejo de administración que era efectivo inmediatamente». Ariadna lo miró sin comprender. «¿Por qué?» «Porque no puedo amarte correctamente si sigo teniendo el poder de manipular tu vida sin que te des cuenta. Y porque necesito demostrarte que estoy dispuesto a renunciar a todo lo que me da control sobre ti». Dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia respetuosa. «Voy a volver a ser solo un médico, Ariadna. Voy a trabajar en un hospital público, ganar un salario normal y vivir una vida normal, sin influencias, sin conexiones, sin poder para protegerte aunque quiera hacerlo. ¿Y qué vas a hacer si no funciona? Si no soy capaz de perdonarte completamente». La sonrisa de Darío fue triste pero genuina. «Entonces, habré aprendido a ser un mejor hombre para la próxima mujer que sea lo suficientemente valiente como para amarme». Por primera vez en 3 semanas, Ariadna sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. «¿Quieres entrar?», preguntó. «Mi madre está haciendo tortilla española, y creo que tenemos muchas cosas de las que hablar». 6 meses después, el Hospital General de Getafe no tenía la imponencia del Hospital La Paz, pero tenía algo que Darío había olvidado que existía: la sensación de ser necesario por sus habilidades médicas, no por su apellido o sus conexiones. Esa mañana había terminado una cirugía especialmente complicada, un joven motorista con múltiples traumatismos, y se sentía genuinamente satisfecho. No había cámaras, no había periodistas, no había juntas directivas esperando informes, solo medicina pura y salvadora. «Doctor Mendieta», le dijo la enfermera jefe al salir del quirófano, «tiene visita en la sala de descanso». Encontró a Ariadna esperándolo con 2 cafés
y una sonrisa que había aprendido a leer en sus múltiples matices a lo largo de estos meses de reconstrucción lenta y cuidadosa. «¿Cómo fue la operación?», preguntó, ofreciéndole uno de los cafés. «Bien, mejor que bien, en realidad. El chico va a recuperarse completamente». Se sentaron juntos en el pequeño sofá de la sala de descanso, manteniendo esa distancia física consciente que habían desarrollado durante su proceso de volver a conocerse. No había prisas, no había presiones, solo el espacio necesario para que ambos crecieran hacia el tipo de personas que podían amarse sanamente. «¿Y tú qué tal? ¿Cómo fue tu primer día?». Ariadna sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, sin sombras. «Aterrador y maravilloso. Los estudiantes del Instituto Público de Móstoles son intensos, pero buenos, muy buenos». Después del escándalo, Ariadna había tomado la decisión de solicitar un traslado a un centro nuevo donde pudiera demostrar sus capacidades sin el peso de las especulaciones sobre su pasado. No había sido fácil. Los primeros meses habían estado llenos de miradas curiosas y comentarios susurrados, pero gradualmente su trabajo había hablado por sí mismo. «¿Te contaron algo interesante sobre tu predecesor?», preguntó Darío, con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como su forma de introducir noticias importantes. «¿Por qué?». «Porque acabo de descubrir algo que creo que te va a gustar». Darío sacó una carpeta de su mochila médica. «¿Recuerdas que me dijiste que querías estar completamente segura de que tus logros eran genuinos?». Ariadna asintió, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. «Contraté a un investigador privado para que revisara todo tu expediente académico y profesional, independientemente, sin que yo influyera en el proceso». Le entregó la carpeta. «¿Qué es esto?». «Tu verdadero currículum, cada nota, cada evaluación, cada recomendación que recibiste desde la universidad hasta ahora, revisado por expertos independientes que no sabían quién eras ni por qué se les pedía la evaluación». Ariadna abrió la carpeta con manos ligeramente temblorosas. «Ariadna», dijo Darío suavemente, «eres brillante, siempre lo fuiste. Tus calificaciones universitarias estuvieron en el percentil 95 de tu promoción. Tu tesis de fin de carrera fue recomendada para publicación por 3 profesores diferentes. Tus evaluaciones como docente han sido consistentemente excepcionales». Ella siguió leyendo, procesando años de logros que había comenzado a cuestionar. «La única influencia que tuve», continuó Darío, «fue en acelerar algunos procesos burocráticos. Pero los méritos, las capacidades, los resultados, eso siempre fuiste tú». Ariadna cerró la carpeta y lo miró directamente. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque necesitaba saberlo, y porque yo necesitaba demostrarte que confío en tu fortaleza lo suficiente como para mostrarte la verdad completa, aunque esa verdad fuera incómoda para mí». Se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando no solo la información, sino lo que significaba en términos de su crecimiento como pareja. «¿Sabes lo que es más extraño de todo esto?», dijo finalmente Ariadna. «¿Qué?». «Que durante estos meses, mientras intentábamos reconstruir lo nuestro, he aprendido más sobre mí misma de lo que aprendí en los 10 años que estuvimos separados». Darío sonrió. «¿Cómo qué?». «Como que soy más fuerte de lo que creía, que puedo enfrentar el escándalo, las habladurías, los juicios de otras personas y salir del otro lado siendo todavía yo misma». Se acercó un poco más a él en el sofá. «Y también he aprendido algo sobre ti». «¿Qué?». «Que el hombre del que me enamoré hace 12 años sigue existiendo, solo que ahora es mejor, más honesto, más valiente, más dispuesto a ser vulnerable». Darío extendió su mano hacia ella, y por primera vez en meses, ella la tomó sin dudarlo. «¿Sabes qué he aprendido yo?», preguntó él. «Dime, que el amor no es proteger a alguien de la vida, es caminar junto a esa persona a través de la vida, incluso cuando el camino es difícil». Sus rostros estaban ahora muy cerca, más cerca de lo que habían estado desde antes del escándalo. «¿Crees que estamos listos?», preguntó Ariadna susurrando. «¿Para qué?». «Para intentar esto en serio, sin secretos, sin protecciones, sin mentiras piadosas, solo nosotros dos, siendo honestamente imperfectos juntos». Darío levantó su mano libre y acarició suavemente la mejilla de Ariadna. «Creo que es lo único que he querido realmente en toda mi vida». Se besaron entonces, por primera vez en 11 años. No fue el beso desesperado de 2 personas
que intentan recuperar el tiempo perdido, sino el beso consciente de dos adultos que han elegido construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que una vez fue destruido. Cuando se separaron, Ariadna sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Sabes lo que vamos a hacer diferente esta vez? ¿Qué? Vamos a pelear. Cuando no estemos de acuerdo, cuando uno tome una decisión que al otro no le guste, cuando tengamos miedo o dudas, vamos a pelear limpio. Pero vamos a pelear, porque la comunicación honesta incluye los desacuerdos. Y después de pelear, después vamos a recordar por qué elegimos estar juntos. Y vamos a seguir eligiéndolo día tras día, decisión tras decisión. Darío la miró con una expresión que era pura adoración mezclada con respeto profundo. Te amo, Ariadna Cuenca Llorente. Te amo con toda la fuerza que tengo, pero también con todo el respeto que mereces. Yo también te amo, Darío Mendieta Azcárate, y esta vez vamos a hacer que funcione. 2 años después, la pequeña ceremonia se celebró en el jardín de la casa familiar en Alcalá de Henares con apenas 30 invitados. Mercedes lloraba discretamente mientras leía un poema de Benedetti sobre el amor maduro. Valeria oficiaba la ceremonia, habiendo obtenido su certificación para casamientos civiles específicamente para esa ocasión. No hubo fotógrafos profesionales, no hubo revista de sociedad, no hubo gran despliegue mediático, solo 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero se construye en los pequeños momentos cotidianos, en la honestidad incómoda, en la decisión diaria de elegirse mutuamente. En sus votos, escritos por ellos mismos, Ariadna prometió amarte con la valentía de quien no necesita ser protegida, sino acompañada. Darío prometió confiar en tu fuerza, tanto como confío en tu amor. Y mientras intercambiaban anillos sencillos comprados con los salarios de una profesora de instituto público y un médico de hospital general, ambos supieron que esta vez, finalmente, estaban construyendo algo que podría durar toda la vida, porque habían aprendido la lección más importante del amor. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de elegir imperfectamente, honestamente, valientemente, a la persona correcta, una y otra vez, todos los días, por el resto de sus vidas. 5 años después, cuando su primera hija preguntó cómo se habían conocido papá y mamá, Ariadna respondió: nos conocimos 2 veces. La primera vez, éramos demasiado jóvenes para entender que el amor también se aprende. La segunda vez, estábamos listos para hacer la tarea. 10 años después, el aula magna de la Universidad Complutense estaba completamente llena. Los asientos se habían agotado una semana antes, y decenas de estudiantes de pedagogía se sentaban en los pasillos esperando escuchar la conferencia magistral de Ariadna Cuenca. Educar desde la vulnerabilidad, cómo las heridas personales pueden convertirse en fortalezas profesionales. Desde el fondo del auditorio, Darío observaba a su esposa con la misma admiración que había sentido la primera vez que la vio explicar a Machado en una clase de literatura 12 años atrás. Pero ahora había algo diferente en su mirada. No era la adoración ciega del enamoramiento juvenil, sino el respeto profundo de quien ha visto a una persona reconstruirse completamente y emerger más fuerte. La educación, decía Ariadna desde el podium, no es un acto de perfección, es un acto de honestidad. Cuando decidí escribir sobre metodologías inclusivas, no lo hice desde un lugar de sabiduría incuestionable, sino desde la experiencia de haber sido profundamente cuestionada. Su voz era firme, madura, cargada de una autoridad que había ganado atravesando tempestades. Hace 10 años, descubrí que gran parte de mi vida profesional había sido influenciada por alguien que creía estar protegiéndome. En lugar de destruirme, esa revelación me obligó a preguntarme, ¿quién soy realmente cuando nadie mueve los hilos por mí? En el público, varios estudiantes tomaban notas intensamente. Una joven en la tercera fila alzó la mano. Profesora Cuenca, ¿cómo logró perdonar a esa persona? Ariadna sonrió, y por un momento, sus ojos buscaron los de Darío entre la multitud. No lo perdoné, respondió. Aprendimos juntos a construir algo completamente nuevo. El perdón implica volver a lo que era antes. Nosotros decidimos crear algo que nunca había existido. Una relación basada en la confianza mutua y el respeto absoluto por la autonomía del otro.
Después de la conferencia, en el pequeño café universitario donde se conocieron siendo estudiantes, Ariadna y Darío compartían un momento de tranquilidad antes de regresar a casa. ¿Te incomoda cuando hablo públicamente de nosotros?, preguntó Ariadna, removiendo su café. Al principio sí, admitió Darío, pero luego me di cuenta de que nuestra historia puede ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores que cometimos. ¿Y cuál crees que fue nuestro mayor error?, Darío reflexionó antes de responder. Confundir amor con control. Yo creía que amarte significaba protegerte de todo. Tú creíste que amarme significaba aceptar esa protección sin cuestionarla. ¿Y ahora? Ahora sabemos que el amor verdadero es confiar lo suficiente en la otra persona como para dejarla enfrentar sus propias batallas y estar ahí para celebrar sus victorias o acompañarla en sus derrotas, pero nunca para quitarle la oportunidad de vivir su propia vida. Su conversación fue interrumpida por la llegada de sus gemelas, Elena y Carmen, de 8 años, acompañadas por Mercedes, quien las había recogido del colegio. ¡Mamá!, gritó Elena, corriendo hacia Ariadna. La abuela nos contó que saliste en la televisión. No fue la televisión, tonta, la corrigió Carmen con la paciencia exagerada de quien se considera más madura. Fue una conferencia universitaria. Es diferente. Mercedes se acercó con esa sonrisa orgullosa que había perfeccionado desde que se convirtió en abuela. Las niñas quieren saber cuándo van a poder leer el libro que escribiste sobre papá y mamá. No escribí un libro sobre papá y mamá, se rió Ariadna. Escribí un libro sobre educación. Pero nos contaste que hablas de cuando papá era malo contigo, insistió Elena. Darío intervino, agachándose para quedar a la altura de sus hijas. Papá no era malo con mamá, pequeña. Papá cometió errores porque no sabía cómo amar correctamente, pero aprendió. ¿Y cómo se ama correctamente?, preguntó Carmen con esa seriedad que la caracterizaba. Ariadna y Darío intercambiaron una mirada, reconociendo la importancia del momento. Amando sin intentar cambiar a la otra persona, respondió Ariadna. Respetando las decisiones del otro, incluso cuando no las entiendas, añadió Darío, y hablando siempre con la verdad, especialmente cuando la verdad es difícil de decir, terminó Ariadna. Las niñas asintieron solemnemente, como si estuvieran recibiendo una lección fundamental para la vida. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Ariadna encontró a Darío en su estudio, revisando unos informes médicos del hospital. ¿Sabes lo que me dijo Elena antes de dormir?, le preguntó sentándose en el brazo de su sillón. ¿Qué? Que cuando crezca, quiere encontrar a alguien que la ame como tú me amas ahora, no como me amabas antes. Darío dejó los papeles y la miró. Esa niña es demasiado inteligente para su propio bien. Se parece a su padre en eso, sonrió Ariadna. Se quedaron así, abrazados en el silencio de su estudio, rodeados de los libros que Ariadna había escrito y los diplomas que Darío había ganado con su propio esfuerzo en el hospital público. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Darío de repente. ¿De qué? De habernos dado una segunda oportunidad, de todo el dolor que tuviste que pasar para llegar hasta aquí. Ariadna se giró para mirarlo directamente. ¿Sabes lo que les digo a mis estudiantes sobre los errores? ¿Qué? Que los errores solo son pérdidas de tiempo si no aprendemos de ellos. Pero cuando un error te enseña algo fundamental sobre ti mismo o sobre la vida, entonces se convierte en la experiencia más valiosa que puedes tener. Se acercó más a él, acariciando suavemente su rostro. Nuestro error nos enseñó a amarnos correctamente. Sin él tal vez habríamos sido felices, pero nunca habríamos sido tan profundamente sólidos como somos ahora. Darío cerró los ojos, sintiendo la verdad de esas palabras. Te amo, Ariadna. No con la desesperación del joven que creía que podía perderte, sino con la certeza del hombre que sabe que cada día eliges quedarte. Y yo te amo a ti, no a pesar de tus errores, sino incluyendo tus errores, porque fueron esos errores los que nos trajeron hasta aquí. En algún lugar de la casa, el reloj de la abuela daba las 11 de la noche. Afuera, Madrid dormía bajo su manto de luces amarillas, y en ese estudio, dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, sino honesto, se abrazaban con la tranquilidad de quienes han encontrado su hogar, no en un lugar, sino en la decisión diaria de construir una vida juntos, con todas sus imperfecciones, sus desafíos y sus victorias pequeñas pero significativas.
para siempre. Fin. Si descubrieras que todos tus logros profesionales de los últimos 10 años fueron secretamente influenciados por alguien que te ama, aunque esa persona tuviera buenas intenciones, ¿podrías perdonar? ¿O, como Ariadna, sentirías que tu dignidad y autonomía fueron robadas? Piénsalo bien. ¿Es posible separar el amor de la manipulación cuando alguien protege tu vida sin que lo sepas? Darío amaba a Ariadna genuinamente, pero sus acciones la privaron del derecho de construir su propia historia. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.